Y a 48 horas decisivas de esas elecciones parlamentarias en Venezuela que todos estamos esperando, que hay tanta esperanza, ¿podría cambiar el futuro de los venezolanos a partir de este domingo? Pues para poner en contexto nos acompaña la destacada periodista y escritora venezolana Ibellecí Pacheco, y también nos acompaña Negar Granado, abogado penalista venezolano. Bienvenidos a ambos. Gracias. ¿Cuál es el último panorama, los últimos escenarios que se están manejando ahora en Venezuela con vista a las elecciones del domingo? Parto con la buena noticia. Empezamos con las buenas noticias, necesitamos buenas noticias. Ya más podemos comentarla acá. Es que todas las encuestas, todas, absolutamente todas, indican que la oposición va a triunfar en estas elecciones parlamentarias. Ok, ¿cómo, Negar? Ahora, solo los escenarios serían por cuánta diferencia. Estamos buscando mayoría calificada. Bueno, claro, pero esa es justamente lo importante de esto. ¿Cómo va a triunfar? Es lo que va a impactar eso, ¿no? Sí, de alguna otra forma hay que partir de lo que dice Ibellice. La primera encuestadora prooficialismo de Venezuela, que es Interlace 9 del señor Oscar Chemel, le da un margen de ganancia de 30 puntos a la oposición sobre el oficialismo. Estamos hablando de 67-47, 67-37. Eso de alguna otra forma nos da poder concretar por lo menos una mayoría simple, ¿ok? O calificada. El detalle está en cómo vamos a ir a las urnas. Y tenemos que partir de ahí. O sea, el arma de los demócratas definitivamente es el voto. O sea, en Venezuela no puede quedar nadie sin votar. Y digo que en Venezuela porque afortunadamente solo van a elegir los venezolanos que están en Venezuela. Los que estamos en el exterior, en el exilio, lamentablemente no vamos a poder ir, pues son elecciones para elegir a nuestros representantes ante la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a capitalizar ese voto? Y ahí es donde está el detalle de todo esto. Tenemos que capitalizar este voto, tenemos que salir a defender este voto, y lo importante de todo esto es que el gobierno sabe, por el desespero que tiene, que están perdidos, que este voto de alguna otra forma está ganado por hasta su mala gestión que han llevado pero ya adelante. Maduro ha amenazado que si se pierde, lo que va a hacer, incluso habló de la Unión Cívico-Militar, y recordemos que Chávez lo hizo por decreto. Ahí quiero destacar algo que a muchos le ha pasado como por debajo de la mesa. Él habló de una unión cívico-militar y el ministro de la Defensa, que no es justamente simpatizante del sector opositor, fue muy claro al precisar que los militares, es decir, toda la Fuerza Armada, no solo no va a acompañar un golpe. ¿Es confiable esa declaración del ministro? No, es tal. O sea, la dijo en una rueda de prensa, sino que tampoco iba a acompañar un autogolpe. El único que puede dar un autogolpe es Maduro. Es decir, que creo que colocó cierta distancia a esas intenciones. Pero quería agregarte algo, y tiene que ver con lo que está procurando en estas últimas horas el gobierno, que es desalentar el voto. Porque como ya sabe que no va a tener la mayoría, está procurando que la mayoría sea menor la diferencia entre el sector opositor y el gobierno, porque eso determina la mayoría calificada para elegir miembros del Tribunal Supremo de Justicia e importantes poderes. Si ellos logran a través del desaliento, con violencia o con campañas sucias o con todas las dificultades que están colocando, por ejemplo, los corresponsales extranjeros, generan el miedo que todas las miradas están puestas sobre Venezuela. Granado, ¿permitirá el madurismo el poder absoluto de la Cámara realmente? Porque le ha puesto ese nombre bonito de la Unión Cívico-Militar, pero en los términos prácticos, en los términos de la violencia que puede generarse después de esto. Vamos a partir de cosas bien serias. Uno, se ha desatado de alguna otra forma una violencia que la venimos viviendo ya desde hace mucho tiempo. Los altos índices de criminalidad están acabando con la población civil. Hay una impunidad tal porque el sistema judicial no funciona en Venezuela. Y eso ha traído de alguna otra forma que el elector se sienta atemorizado de salir a votar y salir a defender su voto, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tomar en consideración que lamentablemente el fraude de existir no va a ser el día de las elecciones. El fraude viene de alguna otra forma planteándose, y es lo que tenemos que los demócratas, los que estamos confiando en que este voto se vaya a materializar, es sortear ese fraude para poder materializarlo. ¿Cuándo existe fraude? Cuando lamentablemente los observadores internacionales no fueron calificados, nada más permitieron ir a los de la UNASUR, no los de la ONU. Uno. Dos, no hay auditoría de los cuadernos electorales, no tenemos la auditoría de cuáles son las personas que efectivamente van a votar y si están ceduladas para tal.
3, lamentablemente el registro electoral tampoco estuvo auditado. Entonces, sí, de alguna otra forma hay escenarios que no son los más favorables para la oposición, pero claro, que de alguna otra forma hay que llevarlos adelante y hay que defenderlos y hay que salir a votar. Y Bellis, ¿cómo puede realmente la oposición, el Parlamento, trabajar la difícil y casi que inmejorable situación económica que está viviendo el país en estos momentos? Bueno, es muy difícil. ¿Pero cómo lo puede hacer? Porque el pueblo necesita esa respuesta. Bueno, lo que se está planteando, por supuesto, es un proyecto, un paquete de proyectos de leyes que tendría que ver en qué condiciones se pueden llevar a cabo y para eso es que se necesita tener la mayoría contundente que se está procurando. Pero yo creo que es fundamental un elemento político que va a tener como consecuencia tener una mayoría dentro del Parlamento y es que el Poder Ejecutivo necesariamente va a tener que ceder y va a tener que sentarse a negociar. Va a tener que escuchar al sector opositor que hasta ahora no solo no lo escucha, lo ha aplastado, con violencia incluso. Pero Ibellis, ¿tú crees que realmente existe esa disposición de negociar, de escuchar, justamente con un gobierno que se caracteriza por lo opuesto? Es que hay un elemento que yo creo que la gente no ha tomado en cuenta, y es que cuando se determine que Nicolás Maduro, porque las derrotas siempre son repartidas hacia algún lado, y se la van a atribuir a Maduro. Y Maduro ya está debilitado internamente entre los de él. Y entonces va a tener algunas dificultades para seguir gobernando. ¿Puede votar por decreto? ¿Puede? ¿Puede gobernar por decreto? Ya no, con mayoría parlamentaria no. Para aprobar habilitantes necesita la aprobación del Congreso. Ya, es una situación definitivamente difícil. El domingo, ¿qué crees, Granado, que está esperando? A ver, ¿habrá realmente el fraude que todos están esperando? Si nosotros partimos de la premisa que yo te comentaba, de alguna otra forma vamos a ir a un partido de fútbol con 2 goles sin arrancar el partido, ¿ok? Tenemos un árbitro que está totalmente parcializado en pro del oficialismo, tenemos unas instituciones secuestradas a los pies del dictador, el Tribunal Supremo de Justicia, pero de alguna otra forma hay que sortear esos vientos que no nos están favoreciendo y capitalizarlos. Y tener un mejor equipo. Claro, y hoy en día hay que tomar en consideración, o sea, las elecciones que se vivieron hace 16 años, hoy en día no son las mismas, ¿ok? Son tiempos totalmente distintos. Totalmente histórico. Y lo otro que hay que tomar en consideración es que existe de alguna otra forma un efecto dominó que viene desde el sur. Argentina, ¿ok? Con Macri, los Kirchner nunca pensaron que iban a salir de Argentina. Dilma en Brasil, pero hasta Ecuador. Ya el propio Correa dijo que no se iba a lanzar a la reelección. Y los bolivianos que de alguna u otra forma están dando la batalla para que no haya la modificación constitucional, para que no exista la reelección indefinida. Entonces eso de alguna u otra forma nos pudiera dar un aliento para nosotros poder salir de este mandato castrista que tenemos en América Latina. O sea, que hay esperanza para ese 68% de la población que definitivamente ya no apoya a Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que el rechazo a Maduro es superior al 80%. ¿Qué piensas tú? Sí, definitivamente. Ahora, ese 68% al que tú haces referencia es del patrón electoral. ¿Cuántos de los que están ahí no están, o sea, de las personas que están en descontento con Maduro, no están representadas en ese 68%? ¿Ustedes esperan caos el domingo? Bueno, yo siempre espero lo peor. Bueno, vamos a ver, el lunes tenemos que definitivamente seguir este tema porque va a ser un día histórico.